Que Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un sermón titulado Lealtad a Cristo, lealtad a Dios. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la traición. Quizá la traición en muchos ámbitos la hemos vivido, quizás como hermanos en la carne, quizás con algún primo, con algún papá, alguna mamá, su familia, o quizás en el matrimonio. Y las traiciones, sus efectos, sus dolores varían. Pero sea cual sea la traición o la infidelidad, nadie me dejará mentir que es bastante desagradable. A nadie le gusta la deslealtad, la traición. A través de la historia hemos conocido a personajes que faltaron a su lealtad. Y puede ser a la familia, lealtad al gobierno, a sus países, etcétera, etcétera. Y que sus actos llevaron a desatar guerras, destrucción y hasta eliminación de sus pueblos, porque decidieron traicionar en lo que se habían formado. También, hermanos, hay el otro lado de la moneda, personas que permanecieron leales, fieles a lo que habían creído y lograron grandes hazañas. Hay una frase, hermanos, que a mí de niño me llamó mucho la atención cuando la leía en la primaria. Yo estaba en la primaria cuando la leí y fue dicho por una figura líder en la Revolución Mexicana. Muchos de ustedes van a saber quién fue. Él decía, perdono al que roba, perdono al que mata, pero al que traiciona, así decía él, pero quizás lo hace por necesidad, dice, el que roba o el que mata lo hace por necesidad, pero al traidor lo mato. Y yo de niño, hermano, se quedó muy grabado. Perdono al que roba, perdono al que mata, pero al traidor lo mato. Para los que no sepan quién lo dijo, fue Emiliano Zapata. ¿Y sabe cómo murió? Por una traición. Por eso me impactó mucho. Permítame, por favor, leerle una de las características del carácter de Dios. Y este carácter, hermanos, de Dios está en 2 de Timoteo, capítulo 2:13. Quiero mostrarle cómo el carácter de Dios no es igual a nosotros. Y él dice en 2 de Timoteo 2:13, en esta carta que escribe Pablo y se la escribe a un pastor de unos 40 años, y le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, si tú y yo o la iglesia fuéramos infieles, Pablo le dice, él, Dios, refiriéndose a Dios, permanece fiel. Pero fíjese por qué. O sea, aquí quiero llevarle al punto central de la razón por la cual Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es parte de su carácter. Ahora, yo le pregunto a usted, y por favor, no tiene que levantar la mano, ¿quién de usted algún momento en su vida ha sido desleal? No tiene que levantar la mano, ya pasó por su mente, quizás por su corazón. Pero hay algo que usted y yo tenemos que comprender, que Cristo hizo algo tan grande por su lealtad que le costó la vida. Él la puso, hermanos, pero la volvió a tomar. Y ahora yo le hago la siguiente pregunta a usted. ¿Qué tan leal es usted a Dios? Yo estoy seguro que este pasaje, el Espíritu Santo, nos hace ver el carácter de Dios respecto a los hijos infieles. Muchos hermanos lo han tomado como un comodín para justificar sus vidas, sus acciones y hasta los pecados. Pero Dios, hermanos, dice que si tú permaneces infiel, Dios no se va a negar a sí mismo y su carácter lo va a hacer permanecer fiel a ti, a sus promesas. Pero ¿qué piensas tú de esto? ¿No te hace pensar cómo puedes tú también comenzar a ser leal a Dios? A tener
realmente la seguridad de poner en alto lo que has creído? ¿O vamos a continuar vacilando y de vez en cuando voy a ser fiel, de vez en cuando no, cuando me convenga? Lo que te quiero decir es que la lealtad, la fidelidad es una decisión. Dios decide permanecer fiel aun cuando el pueblo es infiel. Él no va a pagarte, y disculpa lo que te voy a decir, ¿verdad? Como tú y yo lo merecemos. Significa que todo nuestro ser está, perdón, el ser de Dios está comprometido por todo lo que ha dicho. Y tú y yo debemos de enfocar también nuestras fuerzas para serle fiel y leal a Dios. Es decir, que estés completamente comprometido con tu fidelidad de todo corazón, junto con una entrega y un compromiso reales. No nada más Dios nos ve los domingos. ¿Quién cree que nada más el domingo te ve Dios? O los miércoles. No, nada más Dios me ve los miércoles y los domingos. O los cultos de oración. Dios nos ve todo el tiempo. Escucha nuestras pláticas. Ve lo que vemos. Pero hay algo, hermanos, que quizás se nos olvida. Ve lo que pensamos. Él ve lo que pensamos. Y todavía es fiel. Quiero que veamos dos puntos rápidamente, hermanos, rápidamente. Y el primero de ellos, hermanos, es el carácter desleal del hombre. Por naturaleza, ustedes y yo, hermanos, y por favor no me malinterprete, no quiero decir que todos somos iguales, pero hay una característica en nuestras vidas que nos hace ser desleales. Y queridos hermanos y amigos, por naturaleza caída, ustedes y yo somos potencialmente desleales. Por eso el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para proveernos de las herramientas del conocimiento y la fuerza para permanecer leales a Dios. Quiero leerle el Salmo 12, por favor, sígame con su vista. Salmo 12, los versículos 1 y 2. Salmo, capítulo 12, versículos 1 y 2. Salva, oh Jehová, decía David, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido, y fíjense lo que dice ahí, ¿cuál es la palabra que utiliza? Los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno contra su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La palabra lisonja, solamente quiero mostrarles qué significa lisonja. Una palabra, la definición, perdón, de lisonja, que es halagan a otros. Aparentemente halagan a otros con sus palabras. Eres muy bueno, se te ve muy bien, ¿verdad? Ese traje, eres muy responsable, están halagando, me caes muy bien, eres de lo mejor, eres mi mejor amigo. Sin embargo, a menudo son sin sinceridad y solamente con el objetivo de obtener beneficios propios. David está diciendo, hermanos, que el ser humano es desleal, es infiel. Habla mentiras cada uno contra su prójimo. Ahora imagínense, por favor, y aquí voy a poner varios ejemplos, un ejército siendo desleal a su país. ¿Qué cree que ha pasado a través de la historia? O a hombres y mujeres siendo desleales a sus familias. ¿Sabe cuál es el común denominador? Destrucción. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar que la deslealtad causa destrucción. Ahora, usted está diciendo, me voy a áreas muy grandes. Sí, hermanos, porque la deslealtad siempre traerá destrucción. La infidelidad traerá destrucción. Y por eso Dios, hermanos, la ve tan grave que su persona lo hace ser leal.
¿Qué pasaría si Dios en algún momento dijera, se acabó? ¿Qué cree que habría? Porque lo hubo. Destrucción. ¿Me van siguiendo, hermanos? Y cuando cada uno de nosotros analizamos esta característica de Cristo, de Dios, nos hace pensar a ti y a mí que somos seguidores y discípulos de Jesús, es qué tanto mi carácter se está pareciendo a la lealtad de Cristo hacia su Padre y mi carácter a la lealtad a Dios. No lo traigo aquí, hermanos, pero en Jeremías 3, Dios hace una relación entre su relación como Dios al pueblo de Israel como marido y mujer. Léalo, nos den oportunidad. Me parece que es ahí entre el 8 y el 9. Dice Dios, yo he procurado vestirles, he procurado protegerles y ustedes han fornicado yéndose a otros dioses. Y por eso les he dado carta de, y ahí utiliza una palabra, hermanos, que me llama mucho la atención. No es divorcio, no la utiliza esa palabra. ¿Sabe cuál es esa palabra? Repudio. Ahora, si me permite, hermanos, ¿sabe qué es lo que hace Dios contra la deslealtad? La repudia. Y se lo digo con todo mi corazón, creo que a nadie le ha gustado esto, porque lo relaciona al matrimonio. Por eso para Dios es muy importante, hermanos, la lealtad en el matrimonio. El sexo solo en el matrimonio, porque hay una intimidad física, emocional y espiritual. Si usted se salió, pida perdón, Dios limpia y purifica, pero por eso Dios lo limita solamente a esa área. Y dice, tu lealtad es solamente en el matrimonio. ¿Me van siendo, hermanos? Y lo hacen, hermanos, porque hay una unión en todos los sentidos. Pero Dios dice, yo repudio la deslealtad. Cuando la iglesia comenzó a crecer por la predicación de la palabra, Dios bendecía a cada uno de los miembros. Pero en una ocasión hubo un evento donde el apóstol Pedro dio un mensaje fulminante a una pareja, y ahorita lo acabamos de leer, que se dejó seducir por el engaño de Satanás. Ya lo leímos, pero quiero resaltar en Hechos capítulo 5 que el apóstol Pedro viene y recibe lo que esta pareja traían a Dios. Ahora, me llama la atención y quiero resaltar esto, que en Hechos 5 rápidamente dice, hubo un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, que vendió una heredad y sustrajo del precio. Ahora, fíjense lo que sucede aquí, hermanos. Ananías quería ser muy noble y tenía una intención muy buena, decir, bueno, todos los demás lo están haciendo, yo también lo quiero, ¿qué? Hacer. Y va y vende esta propiedad y dice, sabiéndolo también su mujer, él sustrajo. Y solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Todo se veía muy bien, pero hay un momento, hermanos, donde Dios va y analiza el corazón de Ananías y le dice a Pedro, Pedro, tienes que decirle un mensaje fulminante. Repudio lo que ha traído. Y Pedro, hermanos, le dice a Ananías, y aquí es donde quiero llegar, hermanos, porque existe una fuerza y unos entes que van a procurar llenar tu mente y tu corazón de deslealtad. En otras palabras, existe una fuerza demoníaca y satánica que te van a hacer a ti ser desleales a Dios. Ahora, imagínate, tú eres, ¿verdad?, carbón o leña y ellos echan fuego, ¿qué va a pasar? Se enciende. Y dice la Biblia que Pedro le dijo a Ananías, no fue la decisión de Ananías ser leal, fue su decisión escuchar ese mensaje de engaño que Satanás sembró en su mente y en su corazón. Fíjense lo que le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No sé cuántos de ustedes ahorita se sientan así, hermanos. Sientan que Satanás les está diciendo, no vas a lograr nada.
¿Para qué te esfuerzas tanto por conocer a Dios? ¿Para qué te esfuerzas por ser un hombre o una mujer diferente? ¿Para qué te esfuerzas a serle fiel a tu esposo o a tu esposa? ¿Para qué te esfuerzas a hacer esto y aquello? Hermanos, Dios nos está diciendo hoy que Satanás está tratando de llenar tu corazón y tu mente para ser desleal a Dios. Y si tú y yo permitimos que esa mentira llene, aquí, hermanos, se nos da así una figura de que comienza a sembrar y a meter ideas hasta que llega un punto que todo se llenó. Y tú comienzas a tomar decisiones y decir, lo voy a hacer. Pero todo fue un engaño. No es cierto que te va a ir mejor con otra mujer o con otro hombre. No es cierto que te va a ir mejor al mentir o al engañar. Síganme con mucho cuidado, hermanos. Si usted ahorita en su situación pide perdón y se arrepiente y comienza a seguir y a sembrar, Dios lo va a bendecir. Saque de su mente la deslealtad, fomente, y esto nos lleva al segundo punto, su lealtad a Dios. En otras palabras, enfoque su meta en ser fiel, no en justificarse. Hermanos, yo he vivido esa mentira. Yo me he justificado delante de los hombres. No estoy aquí parado para decir, véanme y esto aquí. Todos en algún momento hemos sido desleales a Dios, infieles. Y el carácter de Dios siempre se ha manifestado fiel. Dios, hermanos, es ilógico, y te lo digo con todo mi corazón, al menos, ¿verdad?, tratar de hacer lo mismo con Dios, creer que lo vamos a hacer tonto a Dios, es algo ilógico. Creo que deberíamos en buscar cómo fomentar nuestra lealtad. Pero en vez de eso, nos enfocamos en poner excusas, otras prioridades, etcétera, etcétera. Dios, hermanos, le dijo a su pueblo, y quiero poner el ejemplo del pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 15, del 5 al 10, 5, Deuteronomio capítulo 15, versículos 5 y 6. Y pongo al pueblo de Israel, hermanos, porque si usted ha leído la historia del pueblo, lamentablemente no le ha ido tal y como dice esto. Deuteronomio 15. Dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Históricamente, hermanos, históricamente, el pueblo de Israel cumplió el versículo 5. No, no. Ha escuchado de Dios, sí. Pero hay una palabra clave ahí que muchas veces se nos olvida. ¿Cuál es esa palabra, hermanos? Si escuchares, y ahí va la siguiente, la palabra clave, fielmente. No me malinterpreten lo que voy a decir, hermanos, pero quizás aquí habemos muchos que estamos escuchando la palabra de Dios hoy. La pregunta es, ¿quiénes de nosotros lo estamos haciendo fielmente o lealmente? Dios se compromete en bendecir a su nación y le dice, te voy a poner, por ejemplo, serás sacerdote. ¿Por qué? Porque las naciones vendrán a ti para acercarse a mí. Eso es lo que quiso decir Dios. Las naciones se van a acercar a ti para conocerme a mí. Pero en vez de eso, hermanos, ha sucedido lo contrario, porque no ha habido fidelidad del pueblo de Dios, y esto nos incluye a ustedes y a mí, para que la gente conozca de Jesús. Termino, hermanos, con lo que sucede cuando usted y yo fomentamos nuestra lealtad a Dios. En Números 12 se nos habla
de Moisés, números 12, cuando en una ocasión sus hermanos de sangre hablaron mal contra él, ¿verdad? Creyéndose igual o mejores que Moisés. Y en números 12, 6 al 8, Dios hace una referencia extraordinaria sobre la vida de Moisés. Fíjense lo que dice. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, Dios está hablando. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones y en sueños hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés. Y quiero que noten por qué. ¿Por qué, hermanos? Porque es fiel en toda mi casa. Con él será diferente. Voy a hablar cara a cara, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues, perdón, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora aquí, hermanos, es extraordinario que ustedes y yo muchas veces vamos a recibir a gente que hable en contra nuestra. Y quizás ni nos demos cuenta, pero si usted permanece fiel a Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo va a defender. Lo va a defender, hermanos. Protege y defiende. Y finalmente, hermanos, en Mateo 25, 23, si ustedes y yo fomentamos nuestra fidelidad a Dios, cuando venga la recompensa, como lo llama el apóstol Pablo a los Corintios, les dice el tribunal de Cristo, donde recibiremos recompensas, Dios le dice al Espíritu Santo a través de Jesús, en Mateo 25, 23, lo dicen en otros pasajes también, pero me enfoco en el 23, su Señor le dirá o le dijo, bien. Pero fíjense cuáles son las características para que Dios apruebe. Bien, buen siervo y fiel. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces le interesa a Dios su lealtad, mi lealtad. Sí. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? La va a recompensar. Dios no solo protege y bendice, sino que también recompensa la lealtad de sus siervos. Sobre poco, fíjense lo que nos pide Dios humanamente hablando, dice, es poco lo que te pido que seas fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero animarlos a establecer sus prioridades y hacer una de ellas la lealtad a Dios. Usted sabrá mejor qué áreas necesita trabajar, pero si quiere que le ayude o le aconseje, bueno, comience entonces con estudiar la Biblia. Ore. No cambie el venir a adorar a Dios en los cultos, al menos que sea por trabajo, ¿verdad? O urgencias, lo entendemos. Todo lo demás dudo que tenga mayor importancia. Honre a Dios con sus bienes y predique el Evangelio. Haciendo estas cosas, fomenta su lealtad a Dios y al reino de Dios. ¿Y sabe qué prometió Dios? Tú te enfocas en esto y yo me encargo de tu vida. ¿Quién no quiere disfrutar de la vida, hermanos? Mire, y se lo digo con todo mi corazón, la vida es un regalo de Dios. ¿Sí? A Dios, Él es el que da la vida. Pero la vida abundante es una bendición. ¿Me explico? Dios regala toda la vida. Todos tienen vida aquí. Pero la vida abundante es una bendición de Dios. ¿Y a través de quién se recibe esa vida abundante? Dijo Juan, sí, el apóstol Juan. Yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, y la tengan en abundancia. Pero ¿sabe qué dijo Cristo antes de eso? En ese mismo pasaje. El ladrón ha venido para robar, matar y destruir. ¿Qué le pasó a Ananías, hermanos? Ha venido a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia. No estaba hablando de cualquier vida, hermanos. Todos tenemos vida biológica. Aquí estamos. Pero la vida abundante es una bendición de Dios. Así que le invito a fomentar su lealtad a Dios y recibir la bendición de una vida abundante. Porque hay muchos cristianos que viven, pero no en abundancia. Y Dios quiere que disfrutes todo lo que ha puesto en tus manos. Dios dice, el fruto de la obra de tus manos lo voy a bendecir. Quiero bendecir el vientre de tu esposa. Quiero bendecir tu alacena. Quiero bendecir tu trabajo. Sí, vas a sudar. Sí, vas a tener que trabajar. Vas a tener que hacer todo esto. Pero escúchame fielmente y ponlo en práctica y yo bendigo todo lo que tú hagas. ¿Me van siguiendo, hermanos? Veamos los beneficios de ser leales a Cristo. Y entonces Dios cumplirá sus promesas. Hay gente que me ha dicho, es que Dios no cumple sus promesas. Y siempre le hago la misma pregunta. Quisiera, ¿qué tan leal? Lo primero que viene a mi mente, ¿qué tan leal le eres a Cristo? Cuando yo crecí, termino con esto, hermanos, mi mamá nos llevaba a los embajadores del rey. Los embajadores del rey es un grupo de varones donde se nos enseña a la memorización de la palabra de Dios, y empezamos a crecer y a tener pasos, les llaman pasos, ¿verdad? Y empieza uno a tener distintas responsabilidades. Entre más grande se va haciendo, pues le va ayudando a los más chicos. Es desde los 9 a los 16, después de eso siguen los heraldos del rey. Pero me acuerdo mucho, hermanos, que llegábamos a un punto, y tendríamos 11, 12 años, y cuando se convertía uno en embajador, así se llamaba el quinto paso, si no mal recuerdo, había una frase que decía lealtad a Cristo el Rey. Esa era la frase. Y nos ponían un escudo y decía lealtad a Cristo el Rey. Y se nos enseñaba un saludo nuevo. Pues de muchachos, ¿verdad? Usted sabe que quiere hacer saludos y todo, ¿verdad? Y era un saludo bien sencillo. Cuando llegaba uno a eso, se le llamaba lealtad a Cristo el Rey. Y saludaba a uno, y lo único que hacías era con el dedo índice o el dedo cordial, gracias, poner ese dedo sobre la vena del otro. ¿Me van siguiendo? Nada más era así. Entonces uno se saluda y el dedo, ponía aquí en la vena. ¿Me explico? Nada más así. Hágalo. Lealtad a Cristo el Rey. Nada más así. Sin presionar fuerte, hermanos. Sin presionar fuerte, nada más era así. Lealtad a Cristo el Rey. Era lo que se nos enseñaba. Les vamos a enseñar algo, no, para nosotros era lo máximo, ¿verdad? Y siempre lo hacíamos, lealtad a Cristo. Yo me acuerdo que lo hacía mucho con dos de ellos. Uno de ellos se llamaba, son hermanos ellos, Felipe Carrillo y Jorge Carrillo, que los dos son pastores ahorita. Y eso, lealtad a Cristo el Rey. Todavía a veces cuando lo veo, ¿verdad? Lealtad a Cristo. Y lo hacemos ya inconscientemente. Mi punto es, se dice fácil, se hace fácil. Pero si nos recordamos los unos a los otros, eso nos ayuda más. ¿Me explico? Lealtad a Cristo el Rey. Vamos a orar. Gracias, Dios. Te damos en esta hora porque eres bueno, fiel, bondadoso. Gracias porque nunca te equivocas y nos da la oportunidad de meditar y valorar la lealtad. En estos días, lamentablemente, la lealtad se ha perdido y se toma tan a la ligera que ya no hay amor ni a la familia, no hay lealtad a la patria, el amor a la bandera, el respeto a la bandera, el respeto a los padres, el respeto y el honor a lo que se cree en Cristo Jesús. Y perdónanos, porque también se ha perdido la lealtad a Cristo el Rey. Ten misericordia de nosotros, danos la oportunidad de hoy cambiar nuestra mente y decir, yo me propongo por un mes, todos los días de mi vida, ser leal a Dios. Y voy a cuidar lo que veo, lo que escucho y sobre todo lo que pienso. Porque quiero
yo también, como tú eres, ser de carácter fiel. En el nombre de Jesús. Amén.